Buenos días. 5 minutos han pasado desde las 11 de la mañana en este sábado 3 de diciembre de 2016. Nosotros aquí en los estudios de MFM en Tránsito, en Castelar, el municipio de Morón, en la provincia de Buenos Aires, damos comienzo a una nueva emisión, la número 323 del programa del Defensor del Pueblo de Morón. Estamos precisamente acá con el Defensor del Pueblo, Abraham Gac, con Valeria Fernández, con Juan Sidawi, desde los estudios de FM en Tránsito, él en los controles técnicos, haciendo posible esta comunicación. Aquí también un servidor, Enrique Poyat, y sobre todo la hacen posible ustedes. Hoy, lamentablemente, no porque hayan sintonizado su receptor en el 93.9, porque estamos incomunicados por esa vía. Pero estamos comunicados si ustedes están conectados a través de internet, desde cualquier lugar del planeta. www.fmentránsito.org.ar o www.comunicacionsocial.org.ar. Ojalá hayan podido establecer comunicación por esta vía, así nosotros hacemos posible este espacio de intercambio, de comunicación que mantenemos cada sábado desde hace ya 8 años, acá desde los estudios de FM en Tránsito, y que comenzamos como habitualmente lo hacemos con la palabra del Defensor del Pueblo, de Abraham Leonardo Gac. Buen día, muchas gracias, buen día vecinos, vecinas. Realmente, como digo, todas las semanas son muchos los temas a tocar, pero hay uno que está indudablemente en este momento en discusión en el Parlamento, que es lo que se dice llamar una reforma tributaria. Yo tal vez haría el siguiente ejercicio de imaginación. Supongamos que un habitante de Marte, inteligente, capaz, informado, llegó a la Tierra hace un tiempo y está estudiando ver la actitud de quienes estamos viviendo en estas condiciones y sacar una conclusión de lógica. Entonces, lo más probable es que lo primero que piense que no entiende nada. Porque hace un año parecía que el movimiento obrero estaba movilizado para conseguir una reforma tributaria que consistiera en que los que trabajaban, sin importar el monto que percibieran por su trabajo, no tenían que pagar el impuesto a las ganancias, el impuesto a los ingresos, como querramos llamarlo, es el impuesto a la renta, como se conoce en el mundo entero. Y ahora, esa discusión ha caído. La reforma que se está discutiendo en el Parlamento, que es muy parcial, no es una reforma tributaria, sería falso decir, porque hay una cantidad de otras tributaciones, hay otros mecanismos diferentes que hacen que no sean tratados. Simplemente parecería que estamos estudiando cómo mejorar la percepción dentro de ese famoso impuesto a las ganancias como único objetivo. Y todo indica que en el gobierno están dispuestos a defender un proyecto que en definitiva va a significar los mismos ingresos, con una remuneración obrera que está por debajo de inflación y que a su vez va a tener que enfrentar el reclamo fiscal, salvo aquellos previsores que han juntado sus millones de dólares aquí en nuestro país o en otros países, que van a poder, mediante una canonjía realmente pequeña, declararlas. No quiere decir que las traigan, no, cuidadito, no, esto no significa que están obligados a invertir en el país, de ningún modo. Están solamente declarándola y utilizándola para otros objetivos. Seguramente donde sí van a estar presentes es en el movimiento financiero.
es decir, en la especulación financiera, y seguramente va a haber inversión de quienes blanqueen, con un agravante, porque en la ley, la discusión ya era vergonzosa la ley en sí, pero si no había un límite sobre quiénes podían entrar a ella, era aún ya una vergüenza desde el punto de vista de las normas tributarias. Y eso ahora me entero, hace un par de días, el presidente de la Nación firmó un decreto simple, por la cual lisa y llanamente modifica el criterio de la ley para permitir incorporar a esa canonjía, a esa ventaja, a parientes que estaban excluidos expresamente porque son los que están en este momento lucrando y funcionando dentro del aparato del Estado. Realmente uno se sorprende y uno puede llegar a la conclusión, y es a la que yo llego a lo mejor y sujeta a discusión, que esta reforma es simplemente un entretenimiento para la población, de hacerle creer que se está modificando algo que no se modifica. Pero no se modifica porque no lo pueden modificar, porque han producido de entrada, al mes de haber asumido el nuevo gobierno, una reducción de ingresos monumental, beneficiando a los sectores mineros y agroexportadores. Y esa reducción de ingresos necesariamente tiene que repercutir, por un lado, o buscar otros ingresos, adicionales, que reemplacen estos ingresos que van a faltar, o directamente establecer un plan, que nosotros le podemos decir simplemente ajuste, pero en realidad es reducción de inversión en distintos planos y reducción del aporte social que el Estado tiene que fomentar, porque realmente esto es ideológicamente lo que a ellos los guía en su política. Un Estado cada vez menos interviniente, un Estado pasivo, un Estado generoso con los inversores, un Estado que les permite entrar y salir del país sus finanzas como en muy pocos países, yo no digo ninguno porque no me atrevo a decir ninguno, porque me van a marcar de algún país que eso ocurre, que pueden entrar libremente, entran hoy, salen mañana. Yo repito siempre una frase del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, cuando decía: las inversiones financieras no sirven para construir fábricas ni edificios, porque efectivamente están hoy y salen mañana. Y eso no ha sido modificado ni va a ser modificado. Por el contrario, ni siquiera hay interés en limitar de alguna manera las extraordinarias rentas que están obteniendo el sector financiero. Ni siquiera hay un impuesto adicional especial para esas utilidades que después se trasladan al exterior. Y por último, no puedo dejar mencionar la enorme pasividad del movimiento obrero organizado para enfrentar y defender esos intereses propios que debería tener la población. Esta es una población que en este momento está huérfana de representantes. La sociedad argentina está huérfana de representantes, solo puede reaccionar como lo está haciendo a título casi individual, concentrándose y fijando algún tipo de resistencia. Yo sinceramente, por lo menos el día de hoy, me estoy lamentando enormemente este cambio, que en realidad no es un cambio, sino es un retorno del que nosotros hemos huido oportunamente en otro momento. Y regresando a el programa 323 de nuestra octava temporada, hoy, como siempre anuncia Enrique, tenemos un montón de invitados importantes. Hoy no deja de ser ese caso. La tenemos acá en vivo a Claudia Cesaroni,
¿Qué podemos decir? Un montón de cosas. Es abogada, especialista en criminalística. Criminología, gracias por la corrección. Docente, periodista. Estos periodistas siempre tienen que aprender. Por supuesto, constantemente. Y escritora además. En principio habíamos pensado en invitarla para que cuente un poco de su último libro, Un partido sin papá, que lo presentó también aquí en la Carlos Gardel. Pero bueno, primero bienvenida. Gracias por venir hoy sábado a la mañana. Un honor, muchas gracias por la invitación. Y bueno, un poco queríamos conocer, aparte de una gran militante de los derechos vulnerados, sobre todo de estas personas que están privadas de su libertad, ¿no? Así que un poco que nos cuentes cómo nace esta defensa constante y militante de los derechos por los derechos vulnerados de estas personas. Bueno, es una larga historia porque ya somos grandes, todo es de décadas. Bueno, acá está Enrique Pochat, creo que con él también nos conocemos de hace décadas. En realidad la primera vez que yo tuve contacto con la cárcel fue con los llamados presos heredados de la dictadura, o por lo menos con la cárcel política, ¿no? Que eran los compañeros que cuando retornó la democracia, como habían sido condenados por tribunales, por supuesto bajo la justicia de la dictadura, o sea, absolutamente ilegal, pero la justicia de la democracia y la política de la democracia seguía reconociendo esos la convalidó. Exactamente. Entonces ellos siguieron bastantes años después de la democracia presos. Y ahí empecé, digamos, a recorrer un poco, a conocer lo que era el mundo de la cárcel, política. Y años después trabajando en la Procuración Penitenciaria, que es un órgano de protección de derechos, como como la Defensoría del Pueblo, pero de los derechos de las personas privadas de libertad en el ámbito federal. Ahí empecé a conocer la otra cara de la cárcel, que es, digamos, la cárcel de los presos comunes o sociales, ¿no? Que tiene similitudes y diferencias con la detención de presos políticos. Claro. Así que, bueno, ahí empezó un poco todo ese recorrido de ver ese mundo de la cárcel y de darme cuenta de que es uno de los espacios donde más se violan los derechos de las personas, ¿no? Y de sus familias. Forma parte de todo el sistema de control social que el Estado mantiene sobre la población. Uh-huh. Sí, hace poco tiempo estuvo Andrea Casamento acá también. Contanos un poco todos estos derechos que se vulneran, y cómo también el Estado se olvida de que estos presos son personas y que tienen familia y que tienen hijos y que tienen estos derechos como ciudadanos, que la privación de la libertad no implica la privación de otros derechos. Exactamente. Bueno, con Andrea trabajamos hace muchos años, van a ser casi desde 2008, así que dentro de poco son 10 años, porque justamente en algún momento yo integro una pequeña asociación que se llama CEPOC, que es Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, y en algún momento nos cruzamos. Andrea es una familiar de preso, y madre fue en su momento también, hoy es esposa de una persona privada de libertad, y ella en algún momento dijo, bueno, no hay nadie que se ocupe de los familiares y de los problemas particulares que tenemos los familiares, los hijos e hijas de las personas presas. Y bueno, ahí nos cruzamos y nos ayudamos mutuamente a entender. Hay muchos modos de entender la cárcel y las familias es uno, ¿no? Un modo importante de entender lo que pasa ahí en la cárcel, ¿sí? No, y es importante elaborar el problema para que sea entendido por la sociedad. Ese es un tema absolutamente ajeno a la sociedad, como si fueran excluidos totales, ¿no? Como si le pasara siempre a un otro, ¿no? A un otro que no tiene nada que ver conmigo. Y nosotros planteamos siempre con respecto a esto, primero que en algún momento podemos ser nosotros también, o un otro cercano, ¿no? Un hijo, un sobrino, un amigo. Nadie está exento de que en algún momento tenga que conocer el mundo de la cárcel. Pero además, ese otro es un otro que forma parte de la sociedad, no es un monstruo, ni es un ser que viene del mundo extraterrestre y no tiene nada que ver con nosotros. No, además, cuando es devuelto a la sociedad, ¿qué pasa con el Estado? ¿No? Se entendió durante todo este tiempo. Lógicamente, la probabilidad mayor va a ser que reincida. Y sí, porque y hay una experiencia contraria, que es la de la formación universitaria que hacen en las cárceles, que el promedio de reincidentes es mucho más bajo. Es decir, que los que salen de alguna manera se resocializan y actúan en la sociedad
y utilizan en algún momento también esa experiencia tan traumática de haber estado preso, ¿no? Absolutamente. La reincidencia tiene que ver con o no tener trabajo, porque el preso tiene una etiqueta en la frente que dice estuve preso tantos años y no conseguí trabajo, o la otra alternativa de poder quizá no reincidir es adquirir algún nivel de estudios que no se tenía, ¿no? La experiencia que usted menciona, digamos, la decana en eso es la Universidad de Buenos Aires, en la cárcel de Villa Devoto, ¿no? El centro universitario de Devoto, ahora se extendió a muchas otras cárceles. Yo tuve una participación ahí al comienzo. ¿Sí? Claro, era secretario académico de la Facultad de Económicas, y había varios presos que querían correr las carreras. Es una de las carreras que se estudia ahí, claro, ciencias económicas, exactamente. Y conseguí que los profesores vayan. La experiencia personal mía, yo nunca había entrado a una cárcel, así que aprendí mucho también, ¿no? Pero para eso también es muy importante. En estos años y en estos meses se volvió a activar la idea de que la cárcel de Devoto fuera trasladada a Mercedes, a una localidad que se llama Agote. Para que esas experiencias se den, es muy importante que las cárceles no estén, por lo menos en nuestra visión, lejos de los centros urbanos, porque eso es como si fueran basura que escondemos, ¿no? Sí. Literalmente, hay cárceles, por ejemplo, el complejo penitenciario de San Martín, que están en el SEAMSE, sobre el territorio del SEAMSE, en el medio de la basura. Entonces, eso también es una mirada sobre los presos y sobre la cárcel que es afuera del centro urbano. Eso dificulta mucho que, por ejemplo, los docentes vayan a la cárcel, ni hablar de los familiares, ¿no? Porque hay que tener auto o gastar un montón de plata para poder ir a las cárceles que están fuera de la ciudad, ¿no? Las familias para las visitas. Exactamente. No pueden ir. Todo se dificulta muchísimo. Entonces es una hipocresía plantear que el objetivo es reinsertar al preso si le dificultamos toda posibilidad. Si hacemos todo lo posible para que eso no ocurra. Exactamente. Y también hay una mirada ahora que se está como están increyendo todo el tiempo de las cárceles no sirven para nada, y hay como una mano propia constante desde la sociedad violenta que estamos viviendo. ¿Cuál es tu mirada respecto de eso también? ¿Y qué falta, digamos? Claramente falta una batalla cultural que no estamos dando, o que la estamos dando muy de a poco. Y después, ¿qué falta también desde lo jurídico, si es que falta algo? Bueno, yo tengo que ser muy sincera, yo creo que la cárcel sirve para muy poco, casi nada, te diría. La realidad es que no veo muchas posibilidades de que eso disminuya, al contrario. Un problema es que nuestros legisladores, y los legisladores en general de toda la sociedad, por lo menos occidental, ante cada problema social que aparece, lo primero que resuelven es o crear una figura penal o aumentar las penas. Eso es como una práctica repetida, equivocada, inútil, y lo siguen haciendo. La mal llamada justicia por mano propia, yo creo que es pura venganza. Hoy estaba leyendo un caso terrible de una persona que fue condenada por un abuso de niños, condenada, cumplió su condena, salió en libertad y fue asesinada en este territorio, en la Catedral de Morón, por un grupo de padres, madres de esos niños o otros niños que habrían sido víctimas. Eso es, digamos, una horda de personas transformadas en asesinas. O sea, indudablemente. Yo creo que hay que decirlo claramente, ¿no? Digamos, me parece que no hay que hablar siquiera de justicia por mano propia, porque eso no es justicia, sino que es puro asesinato en abuso. El peor de los sentidos, que es un grupo asesinando a una persona que está en ese momento indefensa. Entonces, el problema acá también me parece que es no solo para esta batalla cultural que yo estoy convencida que, como vos, que tenemos que dar, no solo el poder que tienen los medios hegemónicos repitiendo una y otra vez otro tipo de discurso, que es el de la venganza, la estigmatización. No, además las facetas más oscuras. Exactamente, lo peor del ser humano. Sino nuestros políticos y políticas, la mayoría de ellos y ellas tienen una mirada que, o por demagogia, por entender que esta es la posición mayoritaria, o porque lo piensan realmente, construyen esos discursos también que producen muerte y dolor. Su pensamiento se construye en función de la presión social. Por eso, o porque entienden que eso les sirve para ganar un voto, o porque muchos de ellos lo creen realmente. Yo creo al revés, que es un proceso al revés, que la construcción de la opinión pública se hace a través de los medios y la bajada de estos discursos. Es medio, seguramente, desde el huevo y la gallina. Es una ida y vuelta, ¿no? Porque esto que decíamos, si los medios mostraran
todo el día, supongamos, como una persona que estuvo presa y que estudia y que se formó en la cárcel y qué sé yo, sale y, por ejemplo, hace una acción solidaria, trabaja, tiene una familia, le va bien, todo el tiempo te están mostrando eso, probablemente la gente dijera, uy, qué bueno que la gente que está presa lo voy a llamar para darle laburo. Ahora, si estás todo el día construyendo una idea de monstruo brutal, reincidente, que te va a hacer algo malo, o que no vayas a tal barrio porque es peligroso. No, y en serio, esa figura de monstruo es terrible. Es como un monstruo enorme que no tiene cara, al que hay que y eso eliminar. te permite eliminar. Exactamente. Cuando vos pensás que ese monstruo carece de humanidad, claro, eso te habilita a eliminarlo. Y eso es la dictadura. O sea, ese es el discurso también de la dictadura, ¿no? Cuando el otro no tiene humanidad. Se cumplen este año, 2016, 500 años de la publicación de una obra, en 1516, de Utopía. Y ahí es un libro de Tomás Moro, ¿no? Famoso. En ese tiempo no existía la cárcel, existía como pena la muerte. Y ahí plantea el protagonista, Rafael Clodeo, la posibilidad de que haya otras penas, y que existen otras penas. Y el interlocutor le dice, no, ¿cómo puede ser? Si otras penas significaría que permanezca el delito, etcétera. Y él muestra posibilidades distintas. Y entre otras cosas, además, dice que la causa de que exista el delito es la propiedad privada. Es decir, si no existiera propiedad privada, sino gente que trabajara y que tuviera la seguridad de su comunitaria, de su provisión, y no requiriera quitarla a otro por la fuerza, no existiría no existiría delito, en consecuencia tampoco necesitaría cárcel. Digo, en ese momento lo que planteaba Tomás Moro era, pensemos en otras maneras que en ese caso de la muerte. Hoy tendríamos que pensar en algo que se inventó después, que fue la cárcel o la pena de prisión temporal, para resolver, pensando que ese era el modo por otra parte, de resocialización. Un caso, como decía Claudia, bastante contradictorio, que alguien aislado de la sociedad y que se procura aislar por unos cuantos años, sea esa la forma de resocializarlo. Uh-huh. Sí, absolutamente. Y también hay como una discusión muy compleja que excede, por supuesto, el tiempo y el espacio, que es la idea de que el castigo resuelve una cantidad de conflictos. Recién hablábamos del ámbito escolar. Eso también pasa. En el ámbito escolar hay que dar una batalla permanente. Diariamente. Porque los propios estudiantes y sus familias reclaman castigo muchas veces para el que ven como conflictivo. Incluso los estudiantes que son un desastre y que son súper, hacen lío y hacen cosas. Cuando ven algo en otro, están pidiendo, expúlsenlo, sáquenlo, ¿no? Digamos, entonces es complejo eso también, porque hay una necesidad social, diría un compañero y amigo, Mariano Gutiérrez, la necesidad social de castigar, ¿no? Entonces, ahí también me parece que hay que dar una batalla. ¿Por qué pensar que una cantidad de conflictos que tienen origen diverso... Lo ven todo como castigo. Exactamente. Si analizáramos todo como enseñanza, como práctica de enseñanza, seguramente lo veríamos diferente. Totalmente. Pero como creemos que el castigo es un elemento disuasivo que le genera miedo, pero a un desesperado no le va a generar miedo y va a reincidir porque no le damos ninguna posibilidad de ningún tipo. Y para eso armamos un esquema muy complejo de control social por parte del Estado, que la cárcel es uno de los elementos. Hay muchos, la desconsideración, la publicidad del carácter negativo de esa persona, la imposibilidad de conseguir trabajo, la exclusión, la discriminación. Todas son herramientas que en definitiva son de control social, ¿no? Y sobre un sector social también, ¿no? Que es lo que, digamos, porque todo esto se opera fundamentalmente con selectividad, con discriminación. Claro. Sí, un señor
que abusa y roba millones, pero es una Estamos persona, pensando todos es en una algo. persona culta, hay que tratarla de Tiene ojos lindos. No, y después puede ser nombrado funcionario público Eso es incluso aparte, por segunda vez. Claro, por eso también. Y un poco pensando en todo lo que hablaban, pensaba en el capitalismo también y en esta cosa de la meritocracia que también se está como constantemente incrementando la idea de que lo que uno merece es por lo que uno ha trabajado, y también por esto, ¿no? Es mío, como decía Enrique, la propiedad privada. Esto es mío porque me lo gané. Y porque yo me maté para trabajar como si los otros no trabajaran, y el otro tiene que ser castigado porque no trabaja, porque Es no un quiere. vago. Porque Yo es o un mi vago. abuelo, porque la mayoría de los que dicen esto, o muchos de los que sostienen esto, en realidad heredaron de Claro, alguien, ¿no? sí. Claro. O sea, su mérito fue nacer en algún lugar, en una cuna determinada y no Claro, en otra. O sea, que claro. no tiene ningún mérito, porque No. es algo totalmente Son las aleatorio. son las o sea, consecuencias, tocó ¿no? esa. Es azar. Absolutamente. Bueno, ahí yo, y volviendo un poco al tema de la cuestión de la educación, y ahí yo veo gravísimos riesgos con este gobierno que padecemos desde hace 11 meses, con relación a la idea del mérito, ¿no? Yo decía, yo trabajo en una escuela secundaria que depende de la Universidad Nacional de Quilmes y que está implantada en un barrio muy humilde en la localidad de Espeleta, partido de Quilmes. Los chicos ahí entran por sorteo, o sea, no tienen que hacer ningún orden meritocrático ni ningún curso de ingreso como en las otras escuelas universitarias, que ya implica una diferencia, ¿no? Porque el que puede pagar esos cursos, etcétera. Y ahí, digamos, claro, nuestro criterio es el barrio, los chicos y chicas del barrio tienen derecho a acceder a la mejor escuela posible, ¿no? La escuela de calidad universitaria, dependiente de la Universidad de Quilmes. Condiciones edilicias apropiadas Condiciones también. edilicias, lo mejor que podamos brindarles. Pero aún con esa política que tiene la escuela, ya se nota las diferencias en cuanto al presupuesto. En las cosas básicas, los pibes este año no tienen computadoras, por ejemplo. Porque el programa Conectar Igualdad fue dinamitado. Claro. El año pasado todavía usamos los libros, las películas, todo el material que llegaba el año pasado al Ministerio de Educación. Este año no llegó nada. Entonces ahí opera, no hace falta ni que lo digan, ahí ya opera la meritocracia, entre comillas, porque los pibes de otras escuelas tienen posibilidad de que sus padres les compren libros, van al cine, etcétera, y los nuestros no. Por eso la inequidad absoluta. Absoluta. Entre esa grieta de la que se habla es esa, ¿no? Absolutamente. Y bueno, y vos, un poco hablando de todo esto, ¿cómo llegaste a la escritura de este libro? Digo, vamos a tomar este libro. Claudia ha escrito varios. Varios, porque en realidad se hizo conocida por una investigación muy importante, ¿no? Masacre En el pabellón séptimo. Pabellón séptimo. Uh-huh. Sí. Sería Por eso, interesante que después... sí, claro, si querés no. empezar a hablar con aquel primero o segundo, ¿no? Ese es el tercero. En realidad, hay un libro que se llama La vida como castigo, que tiene que ver con los jóvenes condenados a prisión perpetua en la Argentina, o sea, los chicos menores que cometen delitos antes de los 18 años y que fueron condenados a prisión perpetua. Tema por el cual la Argentina ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo escribí un libro sobre ese. Y Masacre en el Pabellón Séptimo es una investigación en la que yo retomo con humildad la obra de un grande como Elías Neumann, que por primera vez contó ese caso, porque era abogado de uno de los jóvenes asesinados y de un sobreviviente. Que recordemos para los oyentes que sucedió lo que fue sucedió. Una masacre sucedida en el Pabellón Séptimo de la cárcel de Devoto el 14 de marzo de 1978. Que no era reconocida como masacre, sino que se denominaba motín de los colchones. ¿Por qué no se reconocía como masacre? Porque eran presos comunes, presos sociales, comunes, como los quieran llamar. Es decir, no era un ataque contra presos políticos. Entonces, nadie la reconocía como un delito de lesa humanidad, salvo Elías, que en el año 85 escribió ese libro, Crónica de Muertes Silenciadas, en la que decía, esto fue un delito contra la humanidad. Pero nunca, eso había quedado ahí sin avance. Hubo otro libro de Daniel Barberis, que había sido testigo de lo que había pasado, donde también contaba lo que había sucedido ahí. Él estaba preso en otro pabellón. Y en 2011 tuve la suerte no, porque lo busqué, de contactarme con un sobreviviente, con Hugo Cardoso, y le propuse una idea que hace mucho tiempo me daba vueltas: vamos a tratar de reabrir esta causa. Y bueno, lo resumo muchísimo, con otros compañeros y compañeras abogadas del CEPOC.
empecé a escribir, digamos, un blog, luego un libro, que es Masacre del Pabellón Séptimo, luego empezaron a aparecer más sobrevivientes, y luego tuvimos una especie de fortuna y de regalo así de la casualidad, que fue que el Indio Solari, en un recital en Mendoza, delante de 120.000 personas, en septiembre de 2013, el Indio tenía un amigo que murió en la masacre. Por eso le escribió 2 temas que son Toxi Taxi y Pabellón Séptimo. Nombrar el libro, nombrar el caso, nombrar a mí, y eso produjo una especie de explosión. De masividad. Sí, que ayudó, no importa el libro, sino como a difundir la causa. Y hace 2 años, en 2014, logramos que la Cámara Federal de la Capital Federal declare que eso había sido un delito de lesa humanidad y está en proceso de investigación. Importantísimo, ¿no? Para la historia. ¿Y el último libro? Y el último se llama Un partido sin papá, y ese que es el libro que presentamos con los chicos y chicas en Gardel hace unos meses, y con Andrea Casamento también. Ese libro lo escribí porque como hace muchos años trabajo con familiares de detenidos, sus hijos e hijas fueron creciendo al lado de nosotras. Mientras nosotros conversábamos, ya estaban dando vueltas. Y sus mamás, porque la mayoría de los familiares son mujeres, traían todo el tiempo la problemática de los chicos y chicas, ¿no? No sé si decirle a la maestra, la nena no quiere ir a la cárcel porque la revisan, el nene ya es adolescente y no quiere levantarse a las 5 de la mañana para ir hasta Marcos Paz. Entonces se me ocurrió que una buena manera de contar esta realidad era escribir un libro infantil, pero que lo pueden leer también adultos que estén vinculados de alguna manera al tema, docentes. Y se llama, y aparte yo soy de River. Bueno, yo sabía que algún Tengo defecto, que contar esto. Me voy a levantar en este momento, pero no, me levanto de orgullo. Yo me levanto porque cuando dicen River algún Plate, defecto le teníamos que encontrar. Tenía que ser. Entonces, había un gol de River que yo quería meter en algún lado. ¿De qué cuadro es? No sé, de Racing. No, de Boca. Bueno. Lo voy a decir, el gol de Pipino Cuevas a Racing, en que le ganamos un campeonato con ese gol. Y era un gol electrizante, yo lo quería meter en algún lado. Entonces construí un relato en el que, en ese partido importante, en una familia en que algunos son de River y otros de Racing, papá ese día no está para ver ese partido tan importante, y ahí armé un poco la historia de esta familia en la que el papá está preso, ¿no? Pero con la voz aparte de estos niños de los y niñas, ¿no? ellos, de los pibes, porque sí, traté de que no es fuera lo mismo su voz. que un relato como externo que esta voz, que aparte es vívida porque lo estuviste al lado, digamos, porque no es un invento, sino que es la realidad, es lo que viven y transitan estas familias en esta Absolutamente. situación. Y aparte del relato, tiene que ver también con Gardel, porque nosotros hicimos también un tiempo de trabajo en Gardel territorial, y los chicos y chicas de Gardel nos relataban todo el tiempo el terror de los allanamientos. Entonces hay una descripción de un allanamiento. Sí, yo leí esa parte y es absolutamente en base a los relatos de ellos y ellas, ¿no? El miedo, estar durmiendo en tu casa y que te pateen la puerta, todo eso que habitualmente no se piensa o no se cuando se habla de un allanamiento nadie piensa en los pibes. No interesa. O no interesa, sí. No interesa. Y bueno, después también nos gustaría que nos cuentes también esta experiencia que recién contabas de la docencia. ¿Cómo unificás todas estas áreas que tocas, desde ser abogada, especialista en criminología, al programa de radio, a ser periodista, a ser escritora, con la docencia y con estos pibes que esperan de vos todo el tiempo que los mires, o sea, ¿cómo es ese transitar desde ser una abogada con un magíster, digamos, a ir con los pibes ahí en Espeleta? Yo soy feliz, es un espacio que para mí es uno de los lugares en el mundo. Yo creo que todo está absolutamente relacionado, que uno va haciendo, o sea, uno es una persona que hace un montón de cosas en la que todo está vinculado. Ayer justo hicimos la muestra anual en la escuela, y en uno de los terceros, por ejemplo, trabajamos sobre un caso de una desaparición de un joven de Quilmes, Héctor Pérez, que era obrero de una empresa metalúrgica, que era estudiante de una escuela técnica, la nuestra es una escuela técnica, y que era militante comunista. Y desapareció exactamente hace 40 años. Entonces, con ese tercero, durante todo el año trabajamos
que ellos entendieran por qué se desapareció. No solo contar hubo tantos miles de desaparecidos, sino que ellos pudieran apropiarse de la vida de Héctor. Exacto. Y le escribieron cartas como contándoles qué sabían de él, y vino su hermano, y vinieron compañeros de militancia, y vino una historiadora. Entonces, yo siento que ahí estamos trabajando, mezclando todas estas peleas, digamos, que los pibes entiendan que los desaparecidos eran jóvenes 3 o 4 años más grandes que ellos, que eran como ellos, que iban a la cancha, que tenían novia, que eran jodones, sí. Y militaban, además. Y que querían cambiar el mundo también. Exactamente, pero que eran jóvenes, Sí. no eran héroes, eran jóvenes que hacían muchas cosas que ellos pueden hacer también. Y mañana a la noche me voy con 2 compañeras de la escuela a Jóvenes y Memoria, porque con otro de los terceros trabajamos un caso de violencia policial que sucedió a 2 cuadras de la escuela. Y esto hablando antes de cuando discutimos la cuestión de la batalla cultural. Un caso de un robo que también sucedió hace 2 años, noviembre de 2014. Un grupo de adolescentes con una chica de 15 años que roban una camioneta. Roban una camioneta, no lastiman a nadie, nada. Se van en la camioneta. La policía los persigue 30 cuadras hasta que los hace chocar contra una casa a 1,5 cuadras de la escuela. Y la chica es asesinada por la policía de un disparo de la nuca. Entonces, ese caso investigamos con los chicos y con ese caso discutimos y discutimos con ellos violencia estatal, violencia institucional. ¿Por qué no está bien que la policía...? Porque yo quiero ser muy franca, los chicos y chicas muchas veces dicen, bueno, pero ¿por qué salió a robar? O sea, Sí, no sí. es que tienen claro, no, hay que discutir con ellos, porque eso traen de su casa, eso escuchan en la tele. Entonces, cuando después de todo un año los pibes pueden ellos y las pibas expresar, bueno, haya hecho lo que haya hecho, no la tenía que mandar la policía. Tamara tendría que estar acá con nosotros en la escuela. Yo digo, bueno, ahí un círculo se cierra y entonces todo lo que uno puede saber teóricamente o escribir y qué sé yo, se hace carne ahí donde está, tiene que ahí está estar, esta batalla en el que- territorio, ¿no? Lo que Totalmente. pasa es que no hay todavía, no hemos tenido un gran debate sobre cuál es el rol de la escuela media. No, Yo claro. creo que lo esencial se da en que estamos eludiendo para qué hacemos en esos 5 años tan importantes Ujú. de la adolescencia de los chicos para introducirlos en una vida tan compleja, con tecnologías, con exigencias, con competencias y entender un mundo cambiante como es el que estamos viviendo. Ellos están en mejores condiciones que nosotros de ver cómo cambian las cosas tan rápidamente y cómo se pueden adaptar, porque realmente todos los mecanismos del Estado tienden a restringir las libertades, tienden a controlar para que nadie saque, como se dice, los pies del plato, nadie haga ninguna cosa fuera de lo que, digamos, se estipula como razonable y honesto, salvo aquellos que tienen el gran poder que pueden hacer todo lo otro sin ningún tipo de inconveniente, ni siquiera de remordimiento. Ujú. Al contrario, son festejados como exitosos empresarios, ¿no? Ujú. Bueno, todo eso está por discutirse. Absolutamente. Te invitaría a 5 programas más, Claudia. Yo la verdad Porque es estoy un placer. estoy encantado. Bueno, Sí, muchas no, gracias. pero Es en un honor. serio. Esos Después temas telefónicamente, son realmente porque se vino desde Capital, pero son temas, ¿no? Que muy, para nosotros son muy, por lo menos yo los considero como esenciales, ¿no? Ujú. sí, esta discusión. Son los que van a hacer el Estado dentro de 10 años, 5 años, 8 años. Los encontrás, yo los encuentro, alumnos que eran casi bebés, uno los encuentra pues en la facultad o los encuentra y dice, no, yo ya me recibí, estoy trabajando en tal lugar, en tal otro lugar. Bueno, si uno le da esa mirada social del mundo en que están viviendo, tal vez uno logre modificar las cosas en mejores condiciones. Pero si el consumismo sigue reinando absolutamente y el triunfo individual es lo valioso, Y además las diferencias de clase, ¿no? La grieta real es Sí, esa, sí. o sea, la diferencia entre, digamos, nuestros pibes y pibas
Y se nota claramente en este año el deterioro social en los barrios. Claro. Claramente, en su Sí. alimentación, en la alimentación que nosotros le brindamos también se nota, porque baja el presupuesto, baja todo, cambia todo. Digamos, ahí se ve, ahí hay escuelas, yo siento que el esfuerzo es retenerlos y brindarles la mayor cantidad de herramientas y elementos para que ellos no se literalmente, perdón, no sé si es la mejor manera pedagógica de decirlo, pero para que ellos no se caigan, para que ellos sientan que al menos una institución que no se encuentren solamente con el maltrato policial, con el destrato en otras escuelas donde los echan porque se portan mal, porque se pelean, porque qué sé yo, y nadie se detiene a escuchar las vidas, las violencias que atraviesan a esos pibes todo el tiempo, ¿no? Y a esas chicas. Entonces, Ahora, y es una batalla doble, ¿no? Son violencias que exceden hasta las condiciones sociales, porque ocurren en escuelas privadas, por supuesto, en escuelas públicas de clase media. Pero quizá hay otros recursos quizá hay otros recursos para abordarlas si se las quiere abordar. Es Acá el otro tema, y eso es un tema que a lo mejor es ríspido para vos, que es la calidad docente. Sí, pero además Ese los es recursos, Abraham, cuando uno pero dice... aparte de los recursos, es la mirada docente. Bueno, sí, hay Es una mirada estigmatizante también. Y, sí, no tengo Por duda. eso Sí. Por eso es que debemos seguir por la batalla mala cultural. formación. Sí, O totalmente. adultos que se van enojando con los jóvenes. Se van enojando a medida que pasa el tiempo. Tal cual, totalmente. Se van enojando, ¿no? Nos hacen señas. No, Sí, perdón. no lo soporto. No, Sí, me yo le imagino. estoy haciendo así porque, perdón, pero nos queda poco tiempo, tenemos la columna de No, Enrique. todo bien. No sé Un cómo placer. agradecerte No, que hayas no hay venido nada, un hoy. placer. Fue un placer realmente que estés acá en vivo. Lindo, muy lindo. Para mí fue un gusto y es un Y te honor de verdad. Y te comprometo realmente a que el año que viene, cuando empecemos nuestra 9ª temporada, también puedas venir Con y todo charlar gusto. un poquito. Perdón. Llámese el Estamos. camino, así que... Sí, estamos. Sí, estamos. Porque también nosotros acá estamos gracias a la bondad de la hemos sido de la ajustados también. Hemos Me sido imagino. ajustados. Nos han puesto en el presupuesto cero. Cero en No, publicidad. pero que- cero en eso, en Sí. serio. Algo de eso sé porque también tengo mi programita de radio. Ah, muy bien. Bueno, Eh. un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos. Todos tenemos derecho a no ser discriminados. Hacé valer tus derechos. Y como todos los sábados en este tramo del programa tenemos la columna de Enrique Pochat, hoy intitulada Salud. Hoy, 3 de diciembre, se celebra el Día del Médico. La Organización Panamericana de la Salud recomendó celebrar en esta fecha a las médicas, a los médicos, en homenaje al médico cubano Carlos Juan Finlay Ibarrés, nacido el 3 de diciembre de 1833. Este médico y científico descubrió y describió la importancia del vector biológico de la transmisión de enfermedades, aplicando su teoría a la fiebre amarilla. Esta enfermedad viral, también conocida como fiebre hemorrágica, se desarrollaba como epidemia en África, en el norte y centro de América y del Caribe. Era causa de muerte cuando se expandía como epidemia. Recordamos incluso la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires en 1870. Carlos Finlay estudió y analizó la enfermedad y llegó a la conclusión de que la fiebre amarilla se transmitía por un agente intermediario, el mosquito Aedes aegypti. Hasta entonces se consideraba que la enfermedad se transmitía por el contacto con la persona enferma o con su ropa. En 1881, Finlay presentó su teoría de la transmisión de la fiebre amarilla por el mosquito ante la Conferencia Sanitaria Internacional que se realizó en la capital de Estados Unidos, en Washington. Su hipótesis fue recibida con bastante escepticismo. De regreso a Cuba, Finlay realizó experimentos con voluntarios y no solo comprobó su hipótesis, sino que descubrió también que el individuo picado una vez por un mosquito infectado quedaba inmunizado contra futuros ataques de la enfermedad. De ahí nació el suero o vacuna contra la fiebre amarilla. En agosto de ese mismo año, 1881,
presentó ante la Academia de Ciencias Médicas de La Habana su trabajo de investigación. Por 20 años los postulados de Finlay no se consolidaron. Recién a fines de siglo, 1898, cuando luego de la guerra entre Estados Unidos y España, los Estados Unidos ocuparon por un tiempo Cuba antes de que se declarara su independencia en 1902, el médico militar estadounidense William Gorgas fue nombrado jefe superior de sanidad en La Habana. Gorgas había tratado de erradicar la fiebre amarilla, primero en Texas, luego en Santiago de Cuba, sin conseguirlo. Y por iniciativa de Finlay creó una comisión cubana de la fiebre amarilla, que siguiendo las indicaciones del médico cubano de Finlay, combatió al mosquito y aisló a los enfermos. En solo 7 meses había desaparecido la enfermedad de Cuba. El doctor Gorgas fue enviado después a Panamá, donde se construía el canal interoceánico y la fiebre amarilla producía estragos de tal magnitud entre los obreros y los ingenieros que se presentaba como un obstáculo insuperable para la continuidad de la obra. Gorgas aplicó allí los mismos principios indicados por el doctor Finlay. La fiebre amarilla fue controlada y así se pudo terminar esta magna obra de ingeniería. Una placa en el canal de Panamá reconoce la contribución del doctor Carlos Finlay en el éxito de este emprendimiento. En 1914 pasó el primer barco del Océano Atlántico al Pacífico a través del canal. Desde 1956, hace 60 años, en la Argentina se recogió esta recomendación de la Confederación Médica Panamericana y se celebra el 3 de diciembre como Día del Médico en memoria del doctor Finlay. También en su honor, el gobierno de Cuba creó el programa de microbiología Carlos Finlay, que la UNESCO entrega cada 2 años a investigadores cuya labor en temas relacionados con la microbiología haya contribuido de manera destacada a la salud. Aún hoy, las poblaciones no vacunadas en varias regiones de África y Sudamérica continúan en riesgo. La Organización Mundial de la Salud estima que la fiebre amarilla afecta a unas 200.000 personas cada año y mata a 30.000 de ellas en poblaciones no vacunadas. Y recordemos de paso que mientras tanto el mosquito Aedes aegypti continúa siendo un vector importante para la transmisión de otras enfermedades, del dengue, la chikungunya, la fiebre del Zika. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que esta especie del mosquito causa 50 millones de infecciones y 25.000 muertes por año. Aunque el Aedes aegypti puede picar para alimentarse en cualquier momento, suele hacerlo con más frecuencia al amanecer y al atardecer. Los sitios donde mejor puede reproducirse son aquellos donde existe agua estancada y limpia, recipientes descubiertos y abandonados, tiestos de macetas, neumáticos desechados, agua de sumideros de los patios. Cuando llega el verano, su presencia y actividad se facilitan, pues necesita temperaturas superiores a los 12 grados para subsistir. El jueves de esta semana, la comunidad internacional ha sido invitada una vez más a tener presente la necesidad de prevenir el contagio del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, que causa el SIDA. Las Naciones Unidas establecieron el 1 de diciembre como Día Mundial de Acción contra el SIDA. Cada año se establece una consigna para este día. En 2016 ha sido Levantemos las manos por la prevención del VIH. Se invita a construir campañas que exploren diferentes aspectos de la prevención del virus y cómo afecta a determinados grupos como las adolescentes y las mujeres jóvenes, las poblaciones clave y las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana. 78 millones han contraído la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia. Y 35 millones de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA desde el comienzo de la epidemia hasta finales de 2015. Pero ya para enero de 2016, cerca de 18 millones de personas tuvieron acceso a medicamentos destinados a salvar vidas, entre ellas 910.000 niños, el doble de la cifra alcanzada hace 5 años. Si estos esfuerzos son continuos y se incrementan, el mundo estará en camino de lograr la meta de 30 millones de personas en tratamiento para el año 2020.
Sigue, por tanto, necesaria la tarea de todas las personas por la salud, en el Día del Médico y reconociendo la importancia de los profesionales de la salud en el tratamiento de las enfermedades, la observación sobre el modo de actuar frente a algunas enfermedades como el dengue y el SIDA nos señalan también la importancia sobre todo de la prevención, en que todas las personas, todas quienes habitamos este planeta, debemos ser agentes activos en la superación de estas enfermedades y convertirnos ser agentes de salud integral. Qué lejana que estás otra vez, oh tu voz, ¿dónde está? Con el correr de los días pienso a veces que vas a volver. Ando diciendo tu nombre, me duele la pena del atardecer. El camino me vuelve a llevar, ay, la flor del amor ardida sobre mi pecho, te recuerda como una canción. Te llora sobre los ojos la tarde que nace de tu corazón. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te vas. Cuéntale nada más, que dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la samba que un día tendrás que llorar. Y volvemos escuchando una samba, La Atardecida, de Manuel Castillo y Eduardo Falú por Rally Barrio Nuevo. Y bueno, 12 y un minuto, Enrique, ya nos tenemos que ir. Este servicio del Defensor del Pueblo termina efectivamente al mediodía de los sábados, pero la actividad del Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores, continúa durante toda la semana. De lunes a viernes, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, estamos para atender de la mejor manera posible tu consulta, tu pedido de orientación, tu denuncia en la sede de la Defensoría del Pueblo de Morón, Bartolomé Mitre 877 en la ciudad de Morón. Denuncias, consultas, pedidos de orientación que también se pueden hacer llegar por teléfono a la línea gratuita del Defensor del Pueblo 0800-666-0957 o a través del correo electrónico defensor@defensoriamorón.gobelarga.ar. En la página web de la Defensoría www.defensoriamorón.gobelarga.ar, además de noticias especiales, de actividades de la Defensoría, de servicios y noticias sobre derechos que es importante que conozcan y que se pretenden transmitir, se procuran transmitir en esa página. Hay un espacio destinado a reclamos, ahí también se pueden hacer llegar sus reclamos. Nuestras sedes de atención descentralizadas terminan esta semana y hasta fin de año. El próximo año anunciaremos dónde y de qué manera la Defensoría del Pueblo se acercará a los barrios más alejados del centro de Morón como sedes descentralizadas de atención del Defensor del Pueblo. Nosotros estaremos la próxima semana, el próximo sábado, aquí como todos los sábados entre las 11 de la mañana y el mediodía. Hasta entonces nos despedimos deseándoles una buena semana de trabajo, de encuentro con la familia, con los compañeros, de trabajo en definitiva por la paz y la justicia. Hasta entonces.